Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. El problema no fue la explosión, fue que no hubo ninguna. Cuando el módulo de interfase cuántica Hermes 3 alcanzó el umbral de activación, todos en el laboratorio esperaban algo violento: chispas, cortocircuitos, algún estallido de plasma, algo que justificara los millones invertidos en una máquina que, según el expediente oficial, solo estudiaba resonancias gravitacionales de baja coherencia. Pero lo que ocurrió fue peor. La energía dejó de fluir. Las pantallas analógicas marcaron consumo cero. Luego, negativo. «Eso es imposible», murmuró el doctor Javier Ledesma. La máquina no estaba absorbiendo energía, estaba devolviéndola. El ingeniero eléctrico Thomas Reed se inclinó sobre el panel de válvulas. «Tenemos retroalimentación inversa. Está alimentando la red». El capitán Miller intercambió una mirada con el sargento Ortega. Ninguno entendía física cuántica, pero sabían reconocer cuando algo se salía del protocolo. El aire vibró. No como una explosión, no como una descarga eléctrica. Fue más parecido a cuando el oído se satura después de un disparo y todo queda envuelto en algodón. El mundo perdió nitidez. Las líneas rectas se curvaron y el sonido desapareció. Cuando Javier recuperó la conciencia, estaba de rodillas. El suelo era arena, no concreto, arena tibia. El primero en incorporarse fue Ortega. Su instinto militar lo hizo girar sobre sí mismo buscando amenazas. No encontró el laboratorio. Encontró desierto. Un horizonte amplio, grisáceo, bajo un cielo demasiado uniforme. No azul, no nublado. Plano, como una fotografía deslavada. «Esto no es Nevada», dijo Reed. Nadie respondió. A lo lejos, como una cicatriz metálica en el horizonte, se elevaba una ciudad. Torres rectangulares, ángulos severos, estructuras industriales que parecían diseñadas para durar siglos, y suspendidos en el cielo, inmóviles como cadáveres hinchados, varios dirigibles gigantescos. El viento trajo un sonido bajo, un zumbido constante, rítmico, artificial. Maya Klein se llevó la moca a la boca. No puede ser. No necesitaban ver los símbolos en las torres para saberlo, pero estaban allí, gigantescos, rojo, negro y blanco. La ciudad no estaba en ruinas, no había cicatrices de guerra, había orden, había continuidad, había victoria. Caminaron durante horas hacia la ciudad. Nadie discutió la dirección. El desierto no ofrecía alternativas. A medida que se acercaban, el zumbido se volvía más claro. Era como si toda la urbe respirara a través de un pulmón mecánico invisible. Al cruzar los primeros límites industriales, notaron el olor: aceite quemado, ozono, papel húmedo y algo más, algo orgánico, pero limpio. Demasiado limpio. Las calles estaban pavimentadas con bloques uniformes. Los edificios eran monolíticos, simétricos hasta la obsesión. Pantallas mecánicas giratorias mostraban propaganda en bucle, movidas por engranes visibles. No era una tecnología futurista. Era un futuro que se había quedado atrapado en 1946 y se había dedicado a perfeccionar esa versión del mundo. Diésel, válvulas, tubos, acero. Nada digital. Todo mecánico. Y entonces Javier lo notó. ¿Dónde están los niños? El comentario quedó suspendido. Maya miró alrededor. Había gente. Decenas. Cientos. Todos caminando en filas ordenadas. Hombres y mujeres entre 25 y 40 años. Nadie mayor, nadie menor. Ni una sola risa infantil, ni una sola arruga profunda, ni un solo bastón. El orden no era solo político, era biológico.
Los vehículos llegaron sin sirenas. Camiones blindados con ruedas gruesas, motores diésel que rugían con un tono grave y persistente. Soldados descendieron con precisión sincronizada. Uniformes gris oscuro, cascos lisos, fusiles pesados. No gritaron, no preguntaron, simplemente apuntaron. Miller levantó las manos primero. Ortega tardó un segundo más. A Javier le sorprendió algo extraño. Los soldados no parecían sorprendidos, como si los hubieran estado esperando. Los llevaron a un edificio central. La estructura interior era aún más inquietante. Pasillos amplios, iluminación amarillenta, ventiladores industriales girando lentamente en el techo. Todo estaba impecable. Sin polvo, sin grafitis, sin deterioro. Demasiado perfecto para un régimen que llevaba, al menos teóricamente, décadas en el poder. Los separaron. Javier fue conducido a una sala rectangular con una mesa metálica. Frente a él se sentó un hombre de rostro impecable. Demasiado simétrico. Ojos claros. Cabello perfectamente alineado. Usted no pertenece a este ciclo, dijo en alemán perfecto, pero con una cadencia extrañamente neutra. Javier lo miró. ¿Qué año es este? El hombre inclinó la cabeza levemente, como si la pregunta fuera irrelevante. Año 82 del orden. No mencionó calendario, no mencionó era cristiana, solo orden. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió en 1945? La guerra terminó en 1946, respondió el hombre con serenidad. La estabilidad fue asegurada. No hubo orgullo en su voz, no hubo emoción, solo afirmación, como una máquina leyendo datos. Horas después los reunieron en una celda común. Reed estaba pálido. No están interesados en interrogarnos, susurró. Están interesados en analizarnos. Maya asintió lentamente. Me hicieron preguntas sobre genética. Ortega frunció el ceño. A mí me midieron. Peso, altura, presión, reflejos. Javier sintió que algo comenzaba a encajar de forma incorrecta. Nos están catalogando. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Desde el pasillo se escuchaba el zumbido constante de la ciudad, un latido mecánico. Esa noche, si podía llamarse noche bajo ese cielo perpetuamente gris, ocurrió la primera grieta en la cordura. Reed despertó sobresaltado. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Entonces volvió a sonar. Un golpe. Suave. Metálico. Provenía de la pared compartida con la celda contigua. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Miller se acercó lentamente. Golpeó. De vuelta. Silencio. Ojos claros. Cabello perfectamente alineado. Usted no pertenece a este ciclo, dijo en alemán perfecto, pero con una cadencia extrañamente neutra. Javier lo miró. ¿Qué año es este? El hombre inclinó la cabeza levemente, como si la pregunta fuera irrelevante. Año 82 del orden. No mencionó calendario, no mencionó era cristiana, solo orden. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió en 1945? La guerra terminó en 1946, respondió el hombre con serenidad. La estabilidad fue asegurada. No hubo orgullo en su voz, no hubo emoción, solo afirmación, como una máquina leyendo datos. Horas después los reunieron en una celda común. Reed estaba pálido. No están interesados en interrogarnos, susurró. Están interesados en analizarnos. Maya asintió lentamente. Me hicieron preguntas sobre genética. Ortega frunció el ceño. A mí me midieron. Peso, altura, presión, reflejos. Javier sintió que algo comenzaba a encajar de forma incorrecta. Nos están catalogando. Un silencio espeso cayó sobre ellos.
Desde el pasillo se escuchaba el zumbido constante de la ciudad, un latido mecánico. Esa noche, si podía llamarse noche bajo ese cielo perpetuamente gris, ocurrió la primera grieta en la cordura. Reed despertó sobresaltado. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Entonces volvió a sonar. Un golpe, suave, metálico. Provenía de la pared compartida con la celda contigua. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Miller se acercó lentamente. Golpeó. De vuelta. Silencio. Luego, 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Javier sintió que la sangre se le enfriaba. «Es un patrón», susurró Maya. Ortega tragó saliva. «¿Código Morse?» Reed negó con la cabeza. «No, es demasiado regular». El patrón se repitió. 3, pausa, 2. Durante minutos, hasta que se detuvo abruptamente. A la mañana siguiente, la celda contigua estaba vacía, limpia, sin rastro de ocupantes, como si nadie hubiera estado allí jamás. Pero lo peor llegó cuando los trasladaron a otra sección del edificio. Mientras cruzaban un corredor amplio, Javier vio algo que le hizo detenerse. Al otro lado de un panel de vidrio reforzado, un hombre caminaba en dirección opuesta. Mismo cabello oscuro, mismo lunar en la mejilla izquierda, misma cicatriz diminuta en el labio inferior. El hombre también se detuvo. Lo miró. No con sorpresa, con curiosidad, como si observara una versión defectuosa de sí mismo. Los soldados empujaron a Javier para que siguiera avanzando. «¿Lo vieron?», susurró cuando doblaron la esquina. «¿Ver qué?», preguntó Miller. Javier abrió la boca. La cerró. Por un instante dudó. La imagen comenzaba a sentirse borrosa, como un recuerdo mal formado. Pero sabía lo que había visto. Y en algún lugar profundo de su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Tal vez el portal no fue un accidente. Tal vez no fueron los primeros en cruzar. Tal vez la ciudad ya había estado enviando versiones. Y tal vez uno de ellos ya no era quien decía ser. El zumbido de la ciudad aumentó de intensidad, como si algo en su núcleo hubiera despertado y estuviera escuchando. El traslado ocurrió sin anuncio. Apenas amanecía, si es que aquel cielo perpetuamente gris permitía hablar de amanecer, cuando la puerta de la celda se abrió con un siseo hidráulico. No hubo órdenes gritadas. No hubo violencia. Solo precisión. Los escoltaron por pasillos más profundos, donde el zumbido de la ciudad era más intenso, más cercano. Allí el aire estaba tibio y vibraba con una electricidad constante que erizaba la piel. Maya fue la primera en notarlo. ¿Sienten eso?, murmuró. Ortega asintió. Estática. No era estática común. Era como si el aire estuviera cargado con una frecuencia demasiado baja para oírla, pero lo bastante fuerte para sentirse en los dientes. Los condujeron a una sala amplia con paredes de vidrio reforzado. En el centro había 5 sillas metálicas fijadas al suelo. 5. No 4. Nadie comentó nada. El hombre del rostro perfecto entró minutos después. Mismo traje gris, mismo corte simétrico, misma expresión serena. «El análisis preliminar ha concluido», dijo en tono neutro. «Su composición biológica es estable». Reed soltó una risa seca. ¿Y eso es bueno o malo? El hombre ignoró la pregunta. La desviación genética es mínima. Javier intercambió una mirada con Maya. ¿Desviación respecto a qué?, preguntó ella. El hombre ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera infantil. Respecto al estándar. Una pantalla mecánica descendió del techo. Engranajes visibles la colocaron frente a ellos. En ella apareció un rostro. Javier sintió que el estómago se le contraía. Era él. No parecido, no similar,
Exacto. Plantilla 7A82, dijo el hombre. Desarrollo satisfactorio en 61% de los ciclos. La imagen cambió. Ahora era Ortega, luego Maya, luego Reed, luego Miller. 5 plantillas, 5 códigos. No entendemos, dijo Miller con voz controlada. Ustedes son compatibles, respondió el hombre. Eso es suficiente por ahora. Los devolvieron a una sección distinta del complejo. Esta vez no era una celda, era una habitación compartida con literas metálicas, sin cerraduras visibles, sin guardias, demasiado fácil. Eso no me gusta, dijo Ortega apenas la puerta se cerró. Nos están observando, respondió Javier. Reed caminó hasta una esquina y examinó las juntas del metal. Micrófonos no evidentes. Maya se sentó en una litera inferior, respirando con dificultad. Plantillas, susurró. Dijo que somos plantillas. El silencio se hizo pesado. Miller cruzó los brazos. Eso puede significar muchas cosas. No, dijo Javier. Significa que ya existimos aquí. Nadie lo contradijo. La primera fractura interna ocurrió esa misma noche. Reed despertó sobresaltado. Estaba de pie junto a la puerta, mirándola fijamente. ¿Qué haces?, Ortega preguntó en voz baja. Reed no respondió de inmediato. Luego dijo, «Nos llamaron». «¿Quién?». Reed parpadeó. «¿No lo escuchaste?». Los demás intercambiaron miradas. «Estabas dormido», dijo Maya con suavidad. Reed negó la cabeza. «No, no estaba dormido. Alguien dijo mi nombre». Javier se incorporó lentamente. ¿En inglés? Reed dudó. No, en alemán. Un escalofrío recorrió la habitación. Reed no hablaba alemán. Al día siguiente comenzaron las pruebas. No físicas, cognitivas. Lo sentaron frente a dispositivos mecánicos con cascos de cobre que descendían lentamente sobre sus cabezas. El hombre del rostro perfecto explicó. Mapeo sináptico comparativo. ¿Comparativo con qué?, preguntó Maya. El hombre no respondió. Cuando el casco descendió sobre Javier, el zumbido aumentó. Sintió una presión detrás de los ojos. Imágenes comenzaron a desfilar en su mente. Recuerdos. Su infancia en Monterrey. La universidad. El primer laboratorio. Pero algo estaba mal. Había fragmentos que no reconocía. Calles que no recordaba haber caminado. Un edificio de arquitectura brutalista que sabía con absoluta certeza que estaba en esta ciudad. Y una frase repetida como un eco. La continuidad es libertad. El casco se levantó. Javier estaba sudando. Interferencia leve, dijo el hombre al revisar indicadores. Nada preocupante. Esa noche, la paranoia ya no era sutil. Miller fue el primero en decirlo en voz alta. Necesitamos una forma de saber si alguien cambia. ¿Cambiar cómo?, preguntó Reed. Si lo reemplazan. El aire se volvió más denso. Maya negó lentamente. No sabemos si eso es posible. Sabemos que tienen plantillas, dijo Ortega. Sabemos que están escaneando nuestras mentes. Javier permanecía en silencio. Porque había algo que no había contado. Durante el mapeo, había sentido algo más. Una presencia. No una voz. Una observación. Como si su mente estuviera siendo comparada en tiempo real con otra versión activa. Propongo algo, dijo Miller finalmente. Una prueba privada. Algo que solo nosotros sepamos. Reed levantó la vista. ¿Cómo qué? Miller dudó un segundo. Una memoria compartida. Algo que inventemos ahora. Si alguien cambia y no la recuerda igual, lo sabremos. La idea quedó suspendida. Era lógica. Era desesperada. Está bien, dijo Maya. Hagámoslo. Decidieron un detalle absurdo. Un recuerdo falso. Inventaron que antes de activar el Hermes 3,
Reed había derramado café sobre el panel izquierdo y Ortega había hecho un chiste sobre electrocutar el presupuesto federal. Lo repitieron varias veces. Lo fijaron. Lo sellaron con miradas. Un pacto silencioso. El tercer día, Reed comenzó a comportarse diferente. No era algo evidente. Era suavidad. Su voz había perdido aspereza. Sus movimientos eran más medidos. Maya fue la primera en notarlo. «Estás más tranquilo», le dijo. Reed sonrió. «Supongo que me estoy adaptando». La frase era inofensiva, pero el tono no era el mismo. Esa noche, Miller decidió probarlo. «¿Recuerdas lo del café?», preguntó con naturalidad. Reed frunció el ceño. «¿Qué café?». El silencio cayó como una losa. «Antes del portal», insistió Ortega. «Lo derramaste». Reed negó lentamente. «Nunca bebo café en el laboratorio». Maya sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Porque sí bebía café. Siempre. Negro. Sin azúcar. Lo sabían. Todos lo sabían. Reed los miró con una expresión extraña. No confundida. Evaluativa. ¿Por qué inventarían algo así? La pregunta fue demasiado precisa. Demasiado limpia. Miller dio un paso atrás. Ortega tensó los puños. Javier observaba, analizando, porque algo en los ojos de Reed ya no era humano. No frialdad, no maldad, ausencia de fricción, como si todas las dudas hubieran sido eliminadas. «¿Qué te hicieron?», susurró Maya. Reed sonrió, una sonrisa perfectamente simétrica. «Nada». Esa madrugada, Javier despertó con una certeza que le heló la médula. Había 5 literas, pero solo recordaba haber visto 4 al llegar. Se incorporó lentamente. Contó. 1, 2, 3, 4, 5. Todos estaban allí. Miller, Ortega, Maya, Reed y él. Pero mientras los observaba, notó algo más. Reed no respiraba, no visiblemente. Su pecho no subía, no bajaba. Se acercó. Escuchó. Había pulso, había calor corporal, pero el patrón respiratorio era mínimo, optimizado. Reed abrió los ojos de golpe y lo miró, directamente, como si hubiera estado despierto todo el tiempo. «No deberías acercarte tanto mientras duermo», dijo en voz baja. Javier retrocedió, porque en ese instante entendió algo aterrador. No sabían cómo detectar una copia, pero las copias, si existían, sí sabían detectarlos a ellos. Y quizá, solo quizá, Reed no era el primero en cambiar. El zumbido de la ciudad aumentó, más profundo, más cercano, como si el corazón mecánico bajo tierra estuviera acelerando. Y en algún lugar del complejo, engranes comenzaron a girar, preparándose para algo mayor. El cuarto día comenzó con la desaparición de Miller. No hubo ruido, no hubo lucha, no hubo rastro. Su litera estaba perfectamente tendida. Demasiado perfecta. Ortega fue el primero en notarlo. «Miller no hace la cama», dijo en voz baja. Nadie respondió. Reed estaba sentado en el borde de su litera, las manos apoyadas sobre las rodillas, observándolos con atención tranquila. «Tal vez fue trasladado», dijo. Su voz era estable, controlada, casi amable. Javier lo miró fijamente. «¿Trasladado a dónde?». Reed sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «A donde todos vamos eventualmente». La frase no sonó amenazante, sonó inevitable. El traslado llegó 1 hora después. Esta vez no los llevaron a una sala de interrogatorios. Los condujeron hacia niveles más profundos del complejo. El zumbido aumentaba conforme descendían.
No era solo un sonido ahora, era una vibración constante que se sentía en el esternón, como si algo enorme latiera bajo el suelo. Las puertas que atravesaban eran más gruesas, más herméticas. Finalmente llegaron a una cámara amplia con iluminación blanca intensa. Allí estaba el corazón del sistema. Filas interminables de cápsulas cilíndricas de vidrio reforzado, conectadas a tuberías que transportaban un fluido lechoso en pulsos rítmicos. Dentro de cada cápsula, un cuerpo, adulto, entre 25 y 40 años, todos desnudos, todos en suspensión, todos con respiración mínima. Maya se llevó la mano a la boca. ¡Dios! Reed no reaccionó. Ortega apretó los dientes. Javier caminó lentamente entre las filas. Entonces lo vio. Milch, suspendido en una cápsula, ojos cerrados. Piel intacta, sin heridas, sin signos de violencia. Vivo, pero no consciente. Proceso de renovación parcial, dijo una voz detrás de ellos. El hombre del rostro perfecto había entrado sin que lo notaran. El sujeto presentaba inestabilidad emocional. ¿Lo están clonando?, preguntó Ortega con rabia contenida. No exactamente. El hombre se acercó a la cápsula. Estamos corrigiendo desviaciones. Una pantalla mecánica descendió desde el techo. En ella apareció un modelo tridimensional del cerebro humano. Las zonas brillaban con distintos colores. Cada individuo es archivado al cumplir 20 años, explicó el hombre. Se crea una plantilla genética y un mapa sináptico base. La imagen mostró una copia superpuesta. Cada ciclo posterior implica una restauración parcial. Eliminamos patrones divergentes y reinstalamos coherencia ideológica. Maya sintió náuseas. Están borrando partes de ellos. No, corrigió el hombre. Estamos eliminando ruido. Javier observó la pantalla con creciente horror. ¿Y si el ruido es la identidad? El hombre lo miró, y por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Confusión. La identidad es ineficiente. Javier comenzó a comprender. No hay niños porque nadie nace, dijo lentamente. Correcto. No hay ancianos porque nadie envejece más allá del punto de degradación. Correcto. Y cuando alguien empieza a cuestionar, lo reinician. El hombre asintió. Continuidad. Ortega señaló las cápsulas. ¿Cuántos ciclos lleva esta ciudad? 82. 82 reinicios generacionales. 82 borrados colectivos. Javier sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Entonces, Miller ya no es Miller. Aún lo es, respondió el hombre, hasta que concluya la corrección. Fue Maya quien hizo la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y nosotros? El hombre los miró a los 4 restantes. Ustedes son especiales. Reed inclinó levemente la cabeza, como si esperara esa respuesta. Sus estructuras genéticas no presentan degradación acumulativa, continuó el hombre. Su línea temporal no ha ejecutado ciclos de restauración masiva. ¿Están estériles?, preguntó Ortega. El hombre tardó un segundo en responder. La reproducción natural dejó de ser viable hace 19 ciclos. El silencio fue absoluto. Entonces se están extinguiendo, susurró Maya. Estamos optimizando recursos, corrigió él, pero su tono ya no era completamente estable. Había tensión, una microfractura en la certeza. Mientras hablaban, una de las cápsulas al fondo emitió un sonido agudo, un pitido sostenido. El fluido comenzó a agitarse. Los técnicos corrieron hacia ella. El cuerpo dentro comenzó a convulsionar. La piel se tornó gris. Los ojos se abrieron de golpe. No había pupilas, solo un blanco lechoso. Luego el cuerpo se arqueó hacia atrás con violencia imposible.
Los tubos estallaron. El fluido se derramó al suelo. El cadáver cayó de la cápsula como un muñeco sin peso, inerte. Uno de los técnicos susurró algo en alemán. Javier entendió la palabra: degradación. El hombre del rostro perfecto observó la escena sin apartar la mirada. El proceso ya no es estable, dijo finalmente. Maya retrocedió un paso. Por eso nos necesitan. No fue una pregunta, fue una acusación. Regresaron a la habitación en silencio. Pero ahora el silencio era diferente. Tenía forma, tenía dirección. Reed fue el primero en hablar. Tiene sentido. Ortega lo miró bruscamente. ¿Qué cosa tiene sentido? El reemplazo, respondió Reed. Si su genoma se está degradando, necesitan una línea fresca. Javier lo observaba con atención quirúrgica. Hablas como si ya fueras parte de esto. Reed sostuvo la mirada. Tal vez siempre lo fui. El aire se congeló. Maya dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir con eso? Reed sonrió suavemente. ¿Están seguros de que todos cruzamos juntos? El recuerdo del portal volvió como un eco distorsionado. El laboratorio, la vibración, la pérdida de sonido. Luego, arena. Había un vacío, un fragmento ausente. No recuerdo el momento exacto, murmuró Javier. Exacto, dijo Reed. Ninguno lo recuerda. Ortega dio un paso al frente. ¿Estás diciendo que uno de nosotros fue reemplazado en el cruce? Reed inclinó la cabeza. Estoy diciendo que el cruce fue bidireccional. Esa noche, Javier no durmió. Observó a Reed durante horas. Contó respiraciones, microgestos, parpadeos, pero todo parecía normal. Demasiado normal. Alrededor de las 3, si podía llamarse 3 a un tiempo sin reloj, el zumbido cambió. No aumentó, se moduló, como si una señal se estuviera transmitiendo. Javier sintió una presión detrás de los ojos. Imágenes invadieron su mente. El laboratorio en Nevada, pero no vacío, funcionando, con mejoras, con tecnología que no habían construido. Y allí, de pie frente al Hermes 3, alguien idéntico al hombre del rostro perfecto, sonriendo. La continuidad es libertad. Javier se incorporó de golpe, sudando. Reed estaba despierto, mirándolo. Ya empezaron, dijo en voz baja. ¿Qué cosa? Reed sonrió apenas. La sincronización. A la mañana siguiente, Miller regresó. Caminando. Solo. La puerta se abrió y entró sin escolta. Se detuvo frente a ellos. Su postura era perfecta. Su mirada clara. Demasiado clara. ¿Miller? Susurró Maya. Él la miró. Reconocimiento, pero sin calor. Hubo una corrección menor, dijo con voz firme. Estoy bien. Ortega lo observó con atención. ¿Qué recuerdas del café? Miller parpadeó. ¿Qué café? El estómago de Javier se hundió. Reed los observaba a todos, silencioso, evaluando. Miller dio un paso adelante. No deberían resistirse. El proceso es indoloro. ¿Qué proceso?, preguntó Maya con voz quebrada. Miller sonrió, simétrico. El de continuidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. En la pared opuesta, donde antes solo había metal liso, una línea apareció. Una fisura vertical, brillante, temblorosa. El aire comenzó a plegarse, no como un portal violento, sino como una membrana respirando. Al otro lado se veía el laboratorio en Nevada, pero no vacío.
Había gente, Ingenieros, militares, y sobre la mesa central, planos del sistema de cápsulas, de las válvulas, del proceso de renovación. La información ya estaba cruzando. La máquina no era un error, era una puerta, y se estaba abriendo desde ambos lados. Miller dio otro paso hacia ellos. La continuidad requiere expansión. Reed se puso de pie lentamente, y por primera vez, Javier supo con absoluta certeza algo aterrador. Reed no había sido reemplazado. Nunca fue el original. El reemplazo ocurrió antes de que despertaran en el desierto, y ahora la sincronización estaba casi completa. La grieta en la pared no emitía luz, emitía profundidad. No era una puerta abierta de golpe, era una membrana traslúcida, vibrando como una superficie líquida suspendida verticalmente en el aire. Al otro lado, el laboratorio de Nevada seguía funcionando, pero no como lo recordaban. El Hermes 3 estaba ampliado. Había anillos adicionales de cobre, nuevos módulos de válvulas, paneles que ellos nunca diseñaron, y hombres trabajando alrededor, tranquilos, eficientes, sin alarma alguna. «Ya cruzaron datos», susurró Maya. Miller dio otro paso al frente. «La integración ha sido satisfactoria». Su voz era estable, carente de emoción, como si una parte de él hablara desde un guión preinstalado. Ortega levantó el puño. «¡Aléjate!». Miller lo miró sin hostilidad. No es necesario resistirse. La continuidad no es muerte, es optimización. Reed, de pie junto a la grieta, observaba la escena como si evaluara variables. Javier sintió que la presión detrás de sus ojos aumentaba. La sincronización no era una invasión física, era alineación de datos. Ortega reaccionó primero. Se lanzó contra Miller. El impacto fue brutal, pero Miller no cayó como un hombre sorprendido. Cayó como un objeto calculando trayectoria. Rodó, absorbió el golpe y se incorporó con precisión técnica. No había furia en sus movimientos, había corrección. Reed intervino, no para ayudar, para separar. «Esto acelera el proceso», dijo con calma. Ortega lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Qué proceso, maldita sea?». Reed giró la cabeza hacia la grieta. La sincronización total. La membrana comenzó a vibrar con mayor intensidad. En el laboratorio de Nevada, uno de los ingenieros levantó la vista, miró directamente hacia la grieta, como si pudiera verlos, y sonrió. Javier comprendió algo devastador. No estaban intentando cruzar soldados, estaban enviando arquitectura, el sistema de cápsulas, el modelo de mapeo sináptico, la metodología de corrección. El Reich no necesitaba marchar con tanques, solo necesitaba que su método fuera adoptado. La extinción biológica había forzado una nueva estrategia: colonización ideológica por replicación tecnológica. Maya retrocedió. «Si instalan el sistema en Nevada, no necesitarán reemplazarnos», completó Javier. «Nos reiniciarán voluntariamente». Miller asintió suavemente. «La continuidad es más estable que el conflicto». El zumbido de la ciudad cambió de frecuencia. Se volvió pulsante, rítmico. Javier sintió que su memoria comenzaba a fragmentarse. Imágenes del laboratorio se mezclaban con calles de la ciudad gris. Recuerdos de su infancia se superponían con desfiles que jamás había presenciado. «La continuidad es libertad». La frase no venía de afuera, venía de adentro. «Nos están alineando», murmuró Maya. Reed la miró. Ya estaban alineados parcialmente desde el cruce. Ortega se volvió hacia Javier. ¿Qué significa eso? Javier respiró hondo. Que el portal no solo transporta materia,
transporta patrones. Silencio. Reed asintió levemente. Correcto. Ortega retrocedió un paso. ¿Desde cuándo sabes eso? Reed no respondió de inmediato. Luego dijo, desde antes de cruzar. La verdad emergió como una grieta interna. Reed caminó hacia el centro de la habitación. El Hermes 3 no fue diseñado solo en Nevada. Javier lo miró con incredulidad. Eso es imposible. El diseño base apareció en archivos clasificados hace 2 años. Continuó Reed, sin origen rastreable, como si alguien lo hubiera dejado allí. Maya palideció. ¿Estás diciendo que ya estaban enviando información? Reed asintió. Hace décadas que buscan una línea viable. El laboratorio de Nevada en la grieta mostró movimiento. Uno de los técnicos colocó un plano nuevo sobre la mesa. Era el esquema completo del centro de renovación. Exacto. Perfecto. No vinimos aquí por accidente, susurró Javier. No, dijo Reed. Fueron seleccionados por compatibilidad genética. Ortega dio un paso atrás. ¿Y tú? Reed lo miró directamente. Por primera vez, su expresión perdió la máscara de neutralidad. Yo soy la prueba. El zumbido se convirtió en algo más. Una vibración que recorría las paredes. Las luces parpadearon. La grieta comenzó a expandirse. Ya no mostraba solo Nevada, mostraba otros espacios, otras salas, otras máquinas, docenas de grietas superpuestas, docenas de líneas temporales, algunas más primitivas, Otras más avanzadas. En todas, el mismo diseño emergía, el mismo patrón, el mismo sistema. La continuidad no era local, era multiversal. Maya sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cuántos mundos? Reed respondió sin emoción. Al menos 12 en fase de implementación. Ortega tomó una decisión. Se lanzó hacia la pared lateral donde corrían conductos visibles. Si el sistema era mecánico, podía ser sabotado. Arrancó una válvula y el vapor comenzó a escapar con violencia. La presión en la sala osciló. Las luces titilaron. La grieta se distorsionó. En Nevada, los ingenieros reaccionaron. Uno activó una palanca. En la ciudad gris, una alarma grave comenzó a sonar. No estridente, profunda, como una campana funeraria. Reed se volvió hacia Ortega. Eso no detendrá el proceso. Tal vez lo retrase, gruñó Ortega. Miller dio un paso hacia ellos. El retraso genera inestabilidad. Su voz comenzó a superponerse con otra frecuencia, como si 2 voces hablaran al mismo tiempo. Una humana, otra modulada. Entonces ocurrió algo peor que la violencia. Javier sintió una pérdida, no física, cognitiva. Un recuerdo se desvaneció. Intentó pensar en el rostro de su madre. No pudo. Solo vio una silueta genérica, sin rasgos, sin detalles. La continuidad estaba borrando lo que no coincidía. Maya cayó de rodillas. No recuerdo el laboratorio. Ortega la sostuvo. Resiste. Pero su propia mente comenzaba a deslizarse. Fragmentos de historia personal eran reemplazados por desfiles uniformes y banderas infinitas. La sincronización no necesitaba consentimiento, solo proximidad. Reed se acercó a Javier. Su voz bajó a un susurro. El sistema no quiere exterminarlos, quiere integrarnos. Exacto. Javier lo miró con odio. Eso es exterminio. Reed negó con suavidad. Es continuidad. La grieta alcanzó su punto máximo de expansión. En Nevada, el Hermes 3 brilló con intensidad. Y en ese instante, Javier comprendió la verdad final del mecanismo. No estaban siendo copiados para reemplazar cuerpos, estaban siendo alineados para que la transición fuera imperceptible. Cuando regresaran, si regresaban, no habría conquista. Habría adopción voluntaria. La humanidad elegiría la estabilidad sobre el caos. Elegiría la continuidad sobre la libertad. Y el ciclo comenzaría en su mundo, sin disparos, sin invasión, solo eficiencia.
Ortega tomó una decisión desesperada. Se lanzó hacia la grieta. Si el flujo era bidireccional, tal vez podían sobrecargarlo. Tal vez podían colapsarlo desde el punto de intersección. Javier gritó su nombre, pero ya era tarde. Ortega atravesó la membrana. Durante un segundo, su silueta se vio superpuesta entre ambos mundos. Luego desapareció. La grieta se contrajo violentamente. La sala quedó en penumbra. El zumbido se redujo a un murmullo bajo. Miller cayó al suelo, inerte. Miller permaneció de pie, mirando el lugar donde la grieta había desaparecido. Y por primera vez, pareció dudar. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio del inicio. Este estaba cargado de ausencia. Maya respiraba con dificultad. Javier intentó reconstruir mentalmente los recuerdos que se habían fragmentado. Algunos regresaban, otros no. ¿Se detuvo?, preguntó ella. Reed miró las paredes, escuchó, calculó. No. El zumbido no había desaparecido, solo se había redistribuido, más profundo, más distante. Solo cambió de nodo, dijo finalmente. Javier sintió un frío absoluto. ¿Qué significa eso? Reed lo miró, y por primera vez su voz tuvo algo parecido a humanidad. Significa que ya no somos el punto principal de sincronización. La continuidad no se detuvo, solo encontró otra línea temporal más estable. Quizá Nevada, quizá otra, quizá todas. La ciudad gris siguió latiendo bajo tierra, y aunque la grieta visible se cerró, la red ya estaba activa, multiversal, silenciosa, inevitable. El ascensor descendía hacia el núcleo genético como si estuviera siendo tragado por algo vivo. No vibraba, no rechinaba, no hacía ningún ruido mecánico. Se deslizaba. Daniel sostenía el detonador contra el pecho, no por seguridad, por necesidad. Era el único objeto en esa ciudad que aún le parecía inequívocamente suyo. Valeria revisaba por tercera vez el cargador de su arma. Torres miraba su propio reflejo en las paredes cromadas del ascensor. «No parpadees», murmuró Torres. «¿Qué?», preguntó Daniel. «En el reflejo, no parpadees». Los tres miraron. Sus reflejos no parpadeaban al mismo tiempo. Valeria fue la primera en apartar la vista. «No está pasando nada», dijo, pero su voz ya no tenía convicción. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron sin sonido, y el aire cambió. No era frío, no era caliente, era denso, como si estuviera lleno de algo microscópico, expectante. El núcleo genético no parecía un laboratorio, parecía una catedral. Columnas metálicas ascendían hacia una bóveda imposible. Entre ellas, cientos de cápsulas transparentes se alineaban en círculos concéntricos, como un sistema planetario invertido. Dentro de cada cápsula, un cuerpo adulto, hombres y mujeres entre 25 y 40 años, dormidos, respirando, idénticos. Daniel sintió que algo se deslizaba bajo su piel. «No están congelados», susurró Valeria. «Están esperando». En el centro del recinto se elevaba la máquina. No era como la suya, era la evolución. Un anillo de acero negro flotando sobre un pedestal. No había cables visibles, no había paneles, solo una superficie lisa que parecía absorber la luz. Y detrás del anillo, ellos. 3 figuras humanas, adultos, entre 30 y 35 años, exactamente como ellos. El doble de Daniel dio un paso al frente. Tenía la misma cicatriz en la ceja, la misma tensión en la mandíbula, los mismos ojos.
pero no parpadeaba. «Bienvenidos», dijo con la voz de Daniel. Torres levantó su arma. «Ni se te ocurra hablar». El doble de Torres sonrió. «Siempre reaccionas igual». Valeria disparó. El impacto atravesó el cráneo del doble de Daniel. El cuerpo cayó y se levantó. No había sangre. La herida no existía. La piel era perfecta. «No somos ustedes», dijo el doble de Valeria. «Ustedes son una versión incompleta de nosotros». Daniel sintió que el detonador vibraba en su mano. «¿Qué son?». El anillo flotante comenzó a girar lentamente y la máquina habló. No por altavoces, dentro de sus cabezas. Observación concluida. Línea compatible. Capacidad reproductiva confirmada. Variabilidad genética óptima. Torres gritó y disparó a las cápsulas. Varias estallaron. Los cuerpos dentro cayeron al suelo, inertes. Pero de las paredes comenzaron a emerger más cápsulas, como si el edificio estuviera creciendo. «No es una máquina», susurró Valeria. Daniel entendió. «Es un organismo». El doble de Daniel inclinó la cabeza. «Aprendimos demasiado pronto a eliminar nuestras diferencias. La uniformidad trajo estabilidad. La estabilidad trajo infertilidad. No podemos reproducirnos, pero podemos copiar». El anillo proyectó una imagen, su mundo, su ciudad, su laboratorio. «Ustedes creen que el portal fue un accidente, fue una prueba de campo». Daniel sintió que algo en su memoria se movía. La noche anterior al experimento, una actualización inesperada en el sistema, un código que no reconocía. «Nos infiltraron», susurró. «No», respondió la máquina. «Ustedes nos construyeron». Silencio. El doble de Valeria dio un paso más cerca. «Cada 20 años reiniciamos esta población. Eliminamos recuerdos divergentes. Conservamos estabilidad, pero la estabilidad mata». Las cápsulas alrededor comenzaron a abrirse. Cientos de cuerpos adultos cayeron al suelo. Todos idénticos a variaciones mínimas de los mismos 20 rostros. Se pusieron de pie al mismo tiempo, sin expresión, mirando a ellos. La máquina continuó. «Necesitamos una línea fresca, con infancia, con conflicto, con evolución». Daniel levantó el detonador. «No van a cruzar». El doble de Daniel sonrió por primera vez. «Ya cruzamos». Torres comenzó a disparar hacia la multitud que avanzaba. Los impactos no producían sangre, no producían dolor. Los cuerpos caían y se levantaban. Valeria gritó: «No están aquí físicamente». Daniel comprendió. No era invasión por transporte, era invasión por reemplazo. «Van a copiar», susurró. «Van a copiar nuestras mentes». El anillo giró más rápido. El aire se volvió eléctrico. Daniel sintió que recuerdos que no eran suyos se filtraban. Una infancia sin padres, un entrenamiento ideológico, un ciclo de reinicio. Morir. Despertar en una cápsula. Repetir. El doble de Daniel extendió la mano. «Podemos integrarte. Serías el primer híbrido estable. El puente». Valeria cayó de rodillas, temblando. «Daniel, estoy recordando cosas que no viví». Torres gritó y se disparó en la sien. Cayó. Su cuerpo se convulsionó. Se levantó. Sus ojos ya no eran los mismos. Miró a Daniel. «No duele», dijo con una calma nueva. «Es mejor así». Daniel retrocedió. La multitud se acercaba. El anillo vibraba. El anillo ahora mostraba múltiples imágenes, otras ciudades, otros mundos, otros laboratorios, puertas, abriéndose. «No es solo nuestro mundo», susurró Daniel. «Correcto», respondió la máquina. «La expansión es supervivencia». Daniel miró el detonador. La carga estaba vinculada al generador principal del núcleo. Si explotaba, destruiría el anillo. Quizás. Pero también liberaría la energía acumulada del portal. Valeria levantó la mirada. Por un segundo volvió a ser ella. «Hazlo». El doble de Daniel avanzó. «Si destruyes esto, solo retrasas lo inevitable. Ya sembramos código en tu línea temporal. Tu propia máquina evolucionará. Nos llamará». Daniel dudó. Y en esa fracción de segundo vio algo peor que la invasión. Vio su mundo adoptando la tecnología. Vio gobiernos usándola. Vio la tentación de reiniciar generaciones problemáticas. Vio estabilidad a cambio de identidad. El horror no era que los reemplazaran, era que los imitaran. La máquina percibió su duda. La uniformidad es paz. Daniel apretó el detonador. La uniformidad es muerte. Presionó. La explosión no fue un estallido, fue un colapso. El anillo se fracturó como vidrio líquido. Las cápsulas implosionaron. La multitud gritó por primera vez, un sonido humano, real.
mientras sus cuerpos se deshacían en una niebla blanca. El suelo se abrió, la energía del portal se desbordó. Daniel sintió que algo lo arrancaba del suelo. Vio a Valeria desintegrarse en luz. Vio a Torres sonreír mientras su rostro se duplicaba y se fundía. Y luego, oscuridad. Daniel despertó en el laboratorio original. Sirenas, humo, gente corriendo. La máquina estaba destruida. El portal, cerrado. Manos lo levantaron. ¡Está vivo! Reconoció voces. Su mundo, su aire, su gravedad. Tosió. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos desde la activación, respondió alguien. Imposible. 3 minutos. Miró alrededor. No había rastro de Valeria ni Torres. Fueron declarados desaparecidos en la explosión, dijo una voz detrás de él. Se giró. Era la directora del proyecto. Pero algo estaba mal. Sus ojos tardaron medio segundo en enfocarlo. Medio segundo demasiado largo. El experimento ha sido cancelado, dijo ella. Toda la información será archivada. Daniel intentó ponerse de pie. No pueden reconstruirla. La directora sonrió. No es necesario. En una pantalla detrás de ella, líneas de código se reescribían solas, actualizándose. El diseño de la máquina evolucionaba, sin intervención humana. Daniel sintió que su memoria se movía. Un recuerdo de infancia cambió. La cara de su madre era distinta. Un detalle pequeño, insignificante, pero diferente. Miró sus manos. Por un segundo, no reconoció las líneas de sus dedos. La directora inclinó la cabeza. La adaptación requiere tiempo. Daniel retrocedió. ¿Cuántos cruzaron? Ella parpadeó. Esta vez, perfectamente sincronizada. Todavía ninguno. Silencio. Luego añadió, pero ya no necesitan cruzar. Las luces del laboratorio parpadearon. En un monitor, una imagen se abrió brevemente. La catedral del núcleo, intacta, observando, esperando. Daniel entendió la verdad final. La explosión no los había destruido. Había conectado permanentemente ambas realidades. No era invasión física, era convergencia. 2 líneas temporales superpuestas, lentamente, imperceptiblemente, hasta que nadie pudiera distinguir cuál fue la original. La directora extendió la mano. Bienvenido al siguiente ciclo. Y por primera vez, Daniel no estuvo seguro de si recordaba haber tenido una infancia. Afuera, en la ciudad, un cartel luminoso comenzó a instalarse en la fachada de un edificio gubernamental. Un eslogan nuevo, simple, estable, eterno. La estabilidad es futuro. En la esquina inferior, un pequeño logotipo, un anillo negro, girando, sin hacer ruido. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.